Buenas noches, doctor Rivera. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las membranas epirretinianas y la tracción vitrio-retiniana. Para iniciar, pues la membrana epirretiniana, como epidemiología, pues tiene su presentación más o menos entre los 70 y 79 años, más frecuente en mujeres y en la etnia china. Es una proliferación celular en la superficie interna de la retina. Puede clasificar en idiopática o secundaria a una condición preexistente o iatrogénica. Este cuadro en la literatura, ¿verdad? Un poco de lo que abraza, ¿verdad? La clasificación de las membranas epirretinianas y su origen, gran parte idiopática y secundaria, pues a una enfermedad vascular retiniana, una oclusión vascular anterior, ya sea de ramo central, una retinopatía diabética, telangiectasia, microneurismas, traumas, inflamación intraocular, desprendimiento de retinas, tumores, ¿verdad? Y iatrogénica tenemos posoperado de retina, posoperado de catarata, un posoperado de desprendimiento de retina o con silicona. Características clínicas. Bueno, tenemos el grado cero, ¿verdad? Tenemos una membrana epirretiniana translúcida, también llamada membrana en celofán, el cual va a tener un brillo, ¿verdad? Característico, va a haber una muy leve abnormalidad en lo que sería el reflejo macular. Muchas veces este pasa por desapercibido e incluso pues el paciente no va a presentar en la mayoría de sus casos algún síntoma. En el grado uno pues ya tenemos, ¿verdad? Una membrana hiperretiniana, ¿verdad? En el cual empieza a generar un poco de tracción, empezamos a poder notarla de una mejor manera, pero en muchos casos pues no va a tener ninguna sintomatología del paciente. El grado 2 pues la membrana se va obscureciendo, ¿verdad? Y va a empezar a causar alguna distorsión en los vasos, ¿verdad? Alrededores o en lo que sería contigua a la membrana epirretiniana, ¿verdad? Entre el paciente ya puede empezar a observar, ¿verdad? Manchas algodonosas. Podemos tener nosotros en la clínica exudados, hemorragias, microneurisma, ¿verdad? Son datos que nos van a empezar a nosotros a, ok, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y qué es esto que estamos observando. El OCT pues va a ser una herramienta prácticamente pilar en este diagnóstico, comprobar el diagnóstico y también ver las características de la membrana epirretiniana, clasificar la membrana epirretiniana en el estado y lo que está causando. En esta imagen, pues la última vemos un OCT. Como vemos ya hay presencia del líquido intrarretiniano asociado a una membrana epirretiniana. Pues aproximadamente el 60-90% de los pacientes pues van a llegar, ¿verdad? Ya cuando hay una contracción de la membrana epirretiniana, esta va a distorsionar la retina subyacente para formar un contorno foveal empinado que clínicamente se asemeja a un agujero macular, también llamado pseudoagujero, que ha sido descrito hasta en el 20% de los pacientes. Esta membrana posee fuerzas contráctiles que nos va a empezar a distorsionar la retina y empieza lo que sería la sintomatología visual de nuestro paciente con una baja de agudeza visual o no observa las cosas de manera clara. El DVP, pues posterior a un DVP puede ocasionar, ¿verdad?, que se forme esta membrana epirretiniana y también una avulsión de la misma. Como patogenia, pues la membrana epirretiniana presenta una gliosis reactiva en respuesta a lesión o enfermedad retiniana. Esto implica inflamación y células gliales. Tiene dos componentes principales, una matriz extracelular y células de retina y de origen extrarretiniano. Parecen desarrollarse donde las células de Müller han proliferado, migrado hacia el interior superficial de la retina y donde los procesos celulares hipertrofiados extienden hacia lo que sería el campo visual. En el DR activado, las células de Müller han penetrado lo que sería la limitante interna y migrado a la superficie epirretiniana. También aquí tenemos hay que entender, ¿verdad?, que es una proliferación celular y también juegan un papel importante los yalocitos. Ya en el momento del DVP, estos yalocitos también pueden transformarse y en tener fuerzas contráctiles
arrugar lo que se le muchos factores, ¿verdad? Y factores de crecimiento y citoquinas que están relacionados un poco a las membranas epirretinianas, entre ellos el factor de placentario, factor de crecimiento endotelial, factor de necrosis tumoral. Y pues en su diagnóstico diferencial vamos a tener que, pues, idiopática hay pequeñas hemorragias intrarretinianas, aunque no sea un algo exudado, manchas algodonosas. Lo que sería un edema macular cistoide, este difiere de la membrana epirretiniana ya que no hay una distorsión de la microvasculatura central en la fobia. Una agudeza visual inferior a la esperada para el grado de la membrana epirretiniana puede indicar una enfermedad retiniana subyacente. También pues una tracción vitreomacular difiere de la membrana epirretiniana por el grado de separación. Como les había dicho anteriormente, los CT es nuestra herramienta número uno y va a dar el diagnóstico certero, pues luego de haberlo visto clínicamente en un 90% de los casos. Y se va a ver una capa, ¿verdad?, hiperreflectante en la superficie de la retina. Tratar no de confundir esto con el desprendimiento de vitrio. Muchos de nosotros, residentes, colegas que hemos pasado por aquí, vemos el DVP, vemos un DVP grado 1, grado 2 y ya decimos inmediatamente, ay, es una membrana epirretiniana, lo cual nada que ver. La membrana epirretiniana va pegada a la capa interna de la retina y al inicio, en las etapas iniciales, pues no se logra ver. Posteriormente se van formando estos pliegues, estas arruguitas, van formando pseudoquistes y haciendo lo que sería la tracción. Hay un embotamiento del contorno foveal, aumento del grosor de la retina, hasta formar quistes interretinianos. Como podemos ver en la imagen 2, ¿verdad? Ya se empiezan a formar pliegues, empieza